una de las características de este proyecto integrador es que entre más pronto lo realicemos, mejor. Por eso puse aquí un apartado relacionado con los contratiempos. ¿Qué pasa si estás haciendo este proyecto, por ejemplo, el día domingo en la noche? Bueno, esperemos que no sea tu situación, porque, como les estaba mencionando, es mejor comenzar desde antes. De todas maneras, hay algunas posibilidades si ya estás hasta el último, las cuales vamos a intentar evitar. ¿Qué más vamos a revisar? Bueno, vamos a ver globalmente los detalles de cómo vamos a realizar esto que consiste en un video reportaje. Y antes de todo ello, que bueno, creo que nos va a llevar algo de tiempo, pero va a ser bastante disfrutable. Creo que en esta ocasión vamos a tener un proyecto integrador bastante divertido. Antes de llegar a eso, vamos a ver un pequeño contenido sobre cómo vamos a asegurar la mitad de nuestra calificación final. Así es como lo escucharon, la mitad. Vamos a revisarlo. Antes de eso, vamos a recordar que lo que hacemos en esta sesión es un chequeo, una profundización sobre cómo se lleva a cabo el proyecto integrador, cómo se hacen las actividades, a partir de recordar, de explicar las instrucciones y con ejemplos, así como un análisis de los temas que se tocan, ¿sí? Algo que también es muy importante es que las indicaciones de tu facilitador, del facilitador de tu grupo, son las más importantes, ¿sí? Tan importantes como las instrucciones que debes ver en las actividades. También obviamente que son súper importantes, como por ejemplo, lo que está en la rúbrica, ¿sí? Pero de todas maneras, lo que diga tu facilitador es lo que tú debes de seguir, porque él es quien te está orientando y quien va a evaluar además tus actividades. Por lo tanto, te invito a que lo tomes bastante en cuenta y siempre estés atento de lo que te comparta en los avisos, en los mensajes y en la sesión síncrona de tu grupo. Para la comunicación en este video, aquí nos acompaña el gato gruñón. Vamos a recordar, punto número 1, escribe tu duda directo en los comentarios de este video de YouTube. No voy a responder por otros medios. Por favor, explica cuando tienes una duda dónde está, dónde aparece de preferencia y el punto donde se está mencionando. 3. Solo voy a responder las dudas acerca de lo que estoy explicando y aplicando en el video, ¿sí? Bueno, esto está claro. Creo que aquí no va a haber ningún problema porque es un video bastante conversable, bastante interesante. Te invito a que te suscribas al canal para que continuemos comunicándonos en este módulo, en el siguiente. Y ahora sí, lo primero, vamos a revisarlo rápido porque ya lo conocemos la mayoría de los que estamos a estas alturas en el módulo 15, estoy seguro, ¿sí? ¿Qué es de lo que estoy hablando? Bueno, la mitad de tu calificación, esto es lo que debes de tener en cuenta. La mitad, es decir, el 53%, a veces me cambian los porcentajes, pero son muy parecidos casi siempre, ¿sí? La mitad de tu calificación es lo que vas a hacer en la semana número 4, que es en la que te encuentras actualmente. Si es que estás en el módulo 15. Proyecto integrador vale nada más y nada menos que 30%. Imagínate lo que es eso, ¿sí? Pero no solo se queda ahí. El foro de integración tiene un peso altísimo. Vale más que las actividades. Vale 8%, ¿sí? Necesitas hacer todas las participaciones de acuerdo con las instrucciones. Y también hay dos cositas más que son súper interesantes. Bueno, 3 en realidad, que es lo que yo llamo una calificación regalada, lo cual me parece muy buena noticia, ¿sí? La autoevaluación. ¿Por qué está regalada? Simplemente lo contestas y ya tienes 5 puntos, ¿sí? La actividad socioemocional, me parece que ahí uno sí puede sacar menos puntos, pero bueno, es muy sencilla de hacer y es poco probable que saques una baja calificación ahí. Entonces ahí lo podemos contar como que ya tienes 10% regalado. A menos que no lo hicieras. Entonces yo te invito a que lo hagas en cuanto esté abierta estas dos cuestionarios, los realices con atención y los completes de manera adecuada. Y listo. Lo otro son las participaciones. Ya sabemos qué es. Tienes que entrar a todas tus actividades, a todos los cuestionarios, a todos los recursos hasta que tengan la palomita. Y en el caso de que ya haya contenido extenso en la parte final de las actividades, también hay que entrar ahí. Imagínate que tuvieras estas 3 cosas, ya tienes un 15% de tu calificación. El foro de integración es relativamente sencillo, yo creo, alcanzar ese 8% o por lo menos un 7%. Imagínate ahí si tienes ahí alguna distracción. Bueno, ya tienes una gran parte de tu calificación y ahora vamos a revisar lo del proyecto integrador, donde
encontraríamos lo otro a lo que nos referimos, que es pues nuestro 30%. Imagínate que entonces en esta semana lo que se está pidiendo de ti es que hagas una concentración, una integración realmente de todo lo que estuvimos haciendo en las semanas anteriores. Por eso te invito a que lo tomes en cuenta y creo que va a ir bastante bien. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente, ¿sí? Para el foro de integración, unas sugerencias, no lo voy a revisar a fondo más que lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Eso lo vas a revisar directamente con tu facilitador, de acuerdo con las instrucciones que te brinde, pero aquí como un breve recordatorio, acuérdate de las siguientes indicaciones. No escribas menos de 5 comentarios, lo que se solicita son 5 comentarios, entonces escribe 5 o los que más te solicite tu maestro, pero no hagas menos de 5 comentarios. Esto te va a permitir pues tener la posibilidad de alcanzar la calificación más alta, ¿sí? Y con un comentario que te falte, bueno, va bajando mucho la calificación, lo cual es innecesario, ¿verdad? No participes en un solo día. Yo no estoy de acuerdo con esta regla, siempre lo comento en la semana 4, pero así está la regla. Entonces, si no la haces, te van a bajar puntos, ¿verdad? A lo que me refiero con esto es que podemos no estar de acuerdo con con un planteamiento de la rúbrica, pero es importante que lo sigamos porque de eso depende nuestra calificación y pues te puedes organizar. Si un día solo tienes 10 minutos o casi nada de tiempo, bueno, puedes buscar alguna estrategia para participar en días distintos, tal vez preparando ya todas tus participaciones y subirlas en días diferentes. Las puedes guardar, por ejemplo, en un documento. Y bueno, ahí depende de cada quien cómo nos podemos ir organizando. Pero toma en cuenta que muchos facilitadores sí van a considerar esto para evaluarnos. ¿Qué más sigue aquí? Bueno, no escribas muy poco ni demasiado. Revisa cuál es la extensión que se está solicitando. Generalmente es aceptable escribir unas 7 líneas. Checa ahí bien la extensión que nos esté pidiendo el facilitador. No copies y pegues. Evita esto porque acuérdate que pues ya a estas alturas también comprendemos muy bien que se toma como plagio. Entonces vamos a evitarlo como escribiendo con nuestras propias palabras. Y no uses signos de puntuación o incorrectamente, ¿sí? Y no tengas errores de ortografía. Aquí me equivoqué, ¿verdad? No uses signos de puntuación. No usar signos de puntuación o evitar errores de ortografía. Bueno, esto entonces también es fundamental. Ya creo que ya todos escribimos bastante bien. Por ahí hay que poner atención. De hecho, a veces en mis comentarios aquí veo que se les pasan cositas que estoy seguro que no se les pasan en sus actividades. Pero hay que poner atención para que no nos vaya a ocurrir. ¿Sí? Por ejemplo, el verbo hacer, los acentos. Acuérdense que no se dice sesión, no se dice sección, se dice sesión, por ejemplo, etcétera. Entonces, eso creo que ya lo vamos entendiendo muy bien. Y bueno, ¿qué sí tenemos que hacer? Dije lo que no hay que hacer. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Siempre aquí me gusta poner a el presidente Obama. Y bueno, pues escribir 5 comentarios por separado. Escribir en 5 días diferentes. Escribir de 5 a 10 renglones el comentario. Bueno, ahí checa bien la extensión. Sí, creo que es esta la que ahorita se está pidiendo. 4. Pero bueno, revisa bien lo que particularmente tu facilitador está tomando en cuenta. A esto me refiero. Escribe todo con tus palabras. Si investigas, escribe la referencia abajo de tu comentario. Y cuida tu ortografía y tu redacción. Por favor, ¿sí? Ahora sí. A lo que vinimos, ¿verdad? A lo que vinimos. Verde, que te quiero verde, se llama este proyecto integrador, un nombre un poco cursi que procede de un poema de Federico García Lorca, pero aquí nada que ver con eso. Lo que vamos a estar haciendo es un reportaje, básicamente es eso, no tenemos que explicar demasiado en general en qué consiste, pero sí en los detalles. Dice aquí, en la actualidad nos encontramos en una crisis ambiental, ¿sí? Bueno, esto ya lo sabemos. Que es preocupante debido a la acelerada degradación. Fíjate, estos son los problemas que se mencionan: degradación, extinción o modificación del ecosistema. Bueno, más bien diríamos y modificación del ecosistema. No podemos limitarnos a ser simples espectadores. Debemos concientizarnos sobre nuestros hábitos y plantear acciones sostenibles para la conservación del medio ambiente. Sí, bueno, esto es una buena introducción. Luego, aquí viene lo que vamos a hacer.
Por ello, en esta actividad, o sea, en el proyecto, vas a imaginar que eres un reportero que dará una noticia ambiental a una comunidad científica. Ya lo tenemos en la mente. Esto es lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a ser reporteros que damos una noticia ambiental desde un punto de vista científico, donde vas a explicar con términos y conocimientos fundamentados, retomando lo que abordamos a lo largo del módulo. ¿Qué vamos a entregar? Bueno, vamos a entregar un documento en procesador de texto donde vamos a incluir los datos de identificación en la portada, la liga de tu video y las referencias, ¿sí? Entonces, nuestro mayor trabajo va a ser haciendo el video, porque lo que vamos a entregar es muy sencillo. Una portada, aquí lo tenemos, una liga del video reportaje, aquí lo tenemos, y las referencias. Las referencias deben de tener la referencia a una noticia sobre el problema ambiental de nuestro entorno y también otras referencias de lo que hayamos consultado para hacer nuestra investigación, sobre todo en cuanto al planteamiento de acciones sostenibles, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver de qué es de lo que estamos hablando. Primero, antes de que comenzamos, he mencionado que vamos a hacer un video, ¿sí? Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta que Prepa en línea es accesible, o bueno, es uno de los proyectos que sea cada vez más accesible. Entonces, si tienes alguna discapacidad que te impide o dificulte grabar tu voz en el video, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, mi sugerencia es que solicites el apoyo de tu facilitador, bueno, y también de tu tutor, para conocer otra opción de entrega, ¿sí? Acuérdate que tienes el derecho a esto, y tu facilitador y tu tutor tienen en este caso, obligación de darte una opción y de apoyarte en esto, ¿sí? Es importante que lo hagas esto con confianza. La prepa en línea está para apoyarte y respaldarte. ¿A qué me refiero con que pudieras tener alguna dificultad? Por ejemplo, alguna dificultad auditiva que te impidiera, por ejemplo, como menciono, grabar tu voz, o cualquier otro tipo de dificultad que te hiciera difícil hacer la grabación del video según se está solicitando. Hay opciones para ti, entonces te invito a que lo consideres y te comuniques lo antes posible con tu facilitador para que vean cómo se puede hacer. Generalmente ya debes saber cómo es, pero creo que es muy importante mencionarlo. 2. Planear el video, ¿sí? Investiga una noticia de un problema ambiental reciente. Estas son las instrucciones. Las voy a leer porque ahorita vamos a comentarlas brevemente. El punto 1 dice esto. Dice, investiga una noticia de un problema ambiental reciente que sea de tu interés, ¿sí? O de un problema actual en tu entorno, ¿sí? Después dice, realiza un video con duración de 8 a 10 minutos en el que dramatices un reportaje sobre una temática ambiental en tu contexto. Entonces, este punto 1 y este punto 2 nunca nos dicen directamente cuál es la relación. Solamente lo intuimos, ¿sí? Esto para mí es un problema porque nos deja mucho a la imaginación. ¿Tiene algo que ver esto con esto? Es decir, ¿tiene algo que ver la investigación de un problema ambiental con que hagamos un reportaje sobre un tema de nuestro contexto? Es obvio que sí, podríamos decir, pero es como poner el techo antes de los cimientos. Entonces, vamos a poner aquí mucha atención en cuanto a tal vez nuestro facilitador tenga una indicación para nosotros. Yo lo que estoy asumiendo es que esto va primero. El 2 va antes que el 1. Porque, o sea, piensa primero en el problema, luego ya ponte a investigar en el problema ambiental donde te vas a inspirar, ¿sí? Pero, bueno, esta forma de las instrucciones hay que poner mucha atención porque creo que no es nada claro. De todas maneras, espero no estarte confundiendo a ti. Ahorita creo en realidad bastante sencillo cómo lo vamos a elaborar, pero hay que estar atentos porque en realidad creo que a lo que se refiere es que tenemos que investigar una noticia del problema ambiental para que lo pongamos después en nuestras referencias, porque va a ser una de nuestras fuentes de investigación. Pero no podemos ponernos a investigar un problema ambiental así, así, si no decidimos todavía cuál es el problema ambiental. Y además que no nos digan que es otra cosa más que algo de nuestro contexto. Es algo de nuestro contexto. Entonces vamos a ver cuál va a ser el plan. Esto lo vamos a hacer a un ladito un poquito para que
no nos... ¿Sí? ¿Cuál es el plan del video? Bueno, así sugiero que lo hagamos. Primero, mi sugerencia. Piensa en 5 problemas ambientales. Esto es mi sugerencia, yo. Porque lo que tú debes de tomar antes de mi sugerencia es las instrucciones y lo que diga tu facilitador. Es lo más importante. Mi sugerencia es que pienses en problemas ambientales. 5, si ya sabes cuál vas a elegir, muy bien. Piensa en 5 problemas ambientales cercanos a tu comunidad o de tu comunidad. Hay muchísimos problemas de dónde elegir. Gracias a nuestra civilización podríamos buscar 20, 30 y seguro los encontraríamos. 2. De esos 5 problemas que pensaste o de esos 3 o de los que hayas pensado, elige el que te parezca más interesante o el que tenga más información, porque puede haber un problema que es muy interesante pero que no hay información y entonces va a requerir que hagas más trabajo. Aquí solamente tenemos menos de una semana para realizar nuestro proyecto, entonces te sugiero que sea algo que te interese y que además tenga información. Entonces, esto es lo primero, que sea interesante además de la información. Ahí tú le vas a nivelar. Desde mi punto de vista, no vale la pena hacer algo que nos parezca aburrido. O a veces lo tenemos que hacer, pero hay que buscarle lo interesante, ¿sí? En este caso creo que va a ser muy interesante hacerlo de cualquier modo. Entonces, escoge algo que a ti te apasione. Esa es mi sugerencia. Si trabajamos con el corazón, es mucho mejor ir avanzando. Entonces, una vez que tengas ese problema, busca una noticia al respecto. Esta es la mentada noticia, ¿sí? Entonces, después no la vuelven a mencionar hasta el final. No entiendo. Mi sueño, si me permiten compartirlo, es algún día diseñar actividades para la prepa en línea, porque tengo algunas sugerencias de cómo se podrían ir armando. Pero bueno, 3. Busca una noticia del problema. Esta noticia, la misma de aquí. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Busca una noticia del problema, ¿sí? Esa noticia te va a servir como fuente de tu investigación y además la tienes que mencionar en tus referencias, ¿sí? Por ejemplo, yo elijo el problema de la extinción de las abejas. ¿Qué pasa? Voy a buscar una noticia de la extinción de las abejas. La voy a anotar en mis referencias hasta el final y después voy a hacer un guión donde voy a seguir investigando a partir de lo que se nos indica. Y ahora sí ya vamos a pasar al cuerpo de nuestra planeación, porque vamos a planear un video, ¿sí? Bueno, aquí puse un ejemplo de 5 problemas ambientales de mi comunidad, como para que vayamos estando sobre la misma línea. Acuérdate, mencioné ahorita la extinción de las abejas, es un problema muy grave, pero parece que se está reduciendo y justamente yo estoy pensando en cosas que veo en mi comunidad. En mi comunidad, afortunadamente, todavía hay abejas, aunque es de la Ciudad de México. Entonces, a mí me interesa mucho esto. Veo que hay muchas flores a donde llegan las abejas. Entonces, me llama la atención cuáles son las flores que sirven. Y a veces hay enjambres y a veces se considera el exterminarlas. Pero eso es un gran problema. Pero al mismo tiempo las abejas le pueden picar a alguien. Así que, bueno, este es un problema que hay en mi comunidad. En el caso de que las abejas además son unos grandes aportadores para la supervivencia, no solamente de este ecosistema, sino de todo el mundo. Entonces, está este problema. También está el problema de las especies originarias de esta parte de la ciudad, ¿sí? Hay varias y muchas de ellas están en extinción o ya se extinguieron, ¿sí? Entonces, esto es un gran problema que está suscitado por muchísimos cambios que se están haciendo y que se han llevado haciendo desde hace varias décadas, pero que se han ido incrementando en los últimos 30 años, ¿sí? Bueno, me refiero a cambios relacionados con la industria. Y también esto tiene mucho que ver en el daño a los árboles. También hay todavía mucha deforestación, a pesar de que hay pocos árboles, todavía siguen deforestándose y en las afueras de la ciudad se siguen expandiendo las industrias y los caseríos, lo cual daña a los árboles. Uno podría decir, bueno, son solo árboles. Bueno, sucede que los árboles son los que, además de las abejas, y más que las abejas incluso, los que sostienen la vida en nuestro mundo. Si no hay árboles, no hay quien transforme el dióxido de carbono en oxígeno y nos morimos. No hay tampoco quien mantenga
el suelo, no hay quien mantenga la biodiversidad, entonces necesitamos de los árboles. Y tanto necesitamos de los árboles como del agua. Y también hay problemas muy grandes en mi ciudad relacionados con la falta de agua, con la exageración en la extracción de esta, debido, sí, al aumento de la población, pero también a las grandes corporaciones que siguen utilizando el agua para sus cosas. Entonces, tenemos estos 4 problemas y un problema que es uno de los que también más me molesta, que es el tráfico, los autos. Desde mi punto de vista, es insostenible y es totalmente dañino el que utilicemos los autos que actualmente utilizamos dentro de la ciudad. Bueno, pero esto se los comparto porque este es el que creo que yo elegiría si fuera mi caso, pero no es porque sea el que tenga más información ni el que es más importante, sino porque, fíjense, es el que más actualmente más me llama la atención. ¿Por qué? Pues porque diario salgo a la calle, diario veo qué tan dañinos son los autos, dañan comenzando por la imagen, generan contaminación auditiva, ensucian el aire y los conductores en mi ciudad no saben desplazarse, no tienen ningún respeto, ya no se diga por los ciclistas ni por los peatones, no tienen respeto ni siquiera por los niños, las personas que van en sillas de ruedas o las personas de la tercera edad. Los automovilistas en la ciudad tampoco colaboran con esto. Entonces yo haría un reportaje compartiendo argumentos y datos sobre qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se puede hacer, ¿sí? Entonces, fíjate, esto a mí es algo que me genera una respuesta emocional, en todos, fíjate, pero es donde profundizaría. Entonces, busca a ti lo que despierte tus emociones, eso va a ser mucho más importante mucho más interesante tu investigación y te va a como activar a que vayas diciendo, ahora le voy a ir por aquí en mi reportaje y voy a decir esto y va a ser muy interesante. Y de hecho yo quiero invitar a los compañeros, obviamente si tu facilitador no dice lo contrario, pues que compartan en este canal sus videos de cómo les quedó su reportaje. Aquí lo que importa es que cada quien haga su investigación. Entonces, quizá estos los podrían compartir ya el último día, el domingo o el lunes, para que no salgan nuestros compañeros que de repente dicen, voy a copiar de aquí. Vamos a evitar el plagio, pero sí estaría muy padre que se compartieran este tipo de cosas, fíjense, porque no tiene mucho chiste de que solamente se los quede tu facilitador. Entonces, estos videos se pueden subir muy fácil a YouTube, pero ahí tú considéralo también y acuérdate siempre de cuidar la privacidad. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el guión de tu video, nada más y nada menos que el guión de tu video, ¿sí? ¿Qué es esto de un guión? Bueno, un guión es como cuando hacemos una película. Pues cuando se hace una película no tenemos ahí nuestra improvisación. No es improvisado el asunto. Está escrito, alguien lo escribió y uno simplemente, los actores, el director, pues se van guiando con lo que está escrito. Lo mismo cuando se hace un reportaje. Cuando se hace un reportaje, uno no va y dice, ay, voy a ir diciendo lo que se me va ocurriendo. Para nada. Ya está investigada la información, ¿sí? Tal vez no esté 100% todas las palabras que se van a decir, pero sí los datos, las cosas más importantes, ¿sí? Entonces, esto lo debemos tomar muy en cuenta. ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahorita? Bueno, lo que estoy haciendo ahorita es borrar esto para que nos enfoquemos en primero los datos iniciales. ¿Cuáles son los datos iniciales del guión de nuestro video? Bueno, tiene que tener una duración de 8 a 10 minutos, ¿sí? Ahí checa, como siempre, lo que te diga tu facilitador. Tal vez te diga que se puede menos, tal vez te diga que hay que hacer más, no creo, pero podría ser menos, yo no sé. Puede ser, pero ahí lo que se dice es de 8 a 10 minutos. Si yo fuera en mi grupo, les diría que menos, para que la información sea más concisa y además imagínate que tienes tu grupo de 50 estudiantes que van a enviar su proyecto integrador, multiplica 50 por 8 minutos y tu facilitador va a estar muchos minutos revisando los reportajes. Entonces, tal vez, no sé, pero tú quédate con los 8 minutos en caso de que no se diga otra cosa.
reportaje. A lo que me refiero con tal vez es que tal vez sería más viable que fueran menos minutos. Pero bueno, esto 8 o 10 minutos, imagínate, en cadena nacional es muchísimo tiempo y los reportajes suelen a veces durar menos generalmente. Entonces vamos a ver esto. Pero no lo vayas a hacer de menos de 8 minutos si no hay ninguna indicación al respecto. ¿Qué tipo de video va a ser? Desde el principio lo estamos diciendo y lo voy a seguir repitiendo porque a veces se nos confunde. Se hace un video como educativo. No vamos a hacer un video educativo. Se hace un video como de debate. No. Se hace un video como de conversación. No. Es un video reportaje. ¿Qué es un reportaje? Pues son como estos que vemos en las noticias de hasta aquí mi reporte, Joaquín, ¿no? Estos de los noticieros cuando alguien nos está informando sobre algo, ¿sí? De todas maneras, un reportaje, como ya dijimos, necesita un guión. Descarga el guión en la descripción de este video si lo deseas. Es un guión que yo preparé y que te podría servir solamente como guía, ¿sí? Para que lo vayas completando. Ahorita lo vamos a revisar paso por paso, pero pues decidí compartirlo porque creo que puede servir de guía muy interesante y además eso no se va a entregar en la actividad, acuérdate, eso simplemente va a ser para que tú vayas leyendo. ¿Qué es lo que tengo aquí preparado? Bueno, lo que tengo aquí es pues cómo se vería las 4 partes de nuestro, o 6 partes, perdón, de nuestro video. Y aquí le puse algo muy interesante, muy importante desde mi punto de vista, ¿sí? El tiempo, ¿sí? Tenemos 6 cosas que nos están pidiendo. Primero una presentación, al último una reflexión y también pues 4 cosas que hay en medio, que es las causas del problema, las consecuencias ambientales, las acciones sostenibles, las políticas ambientales y por último esta reflexión que les comento. Cada una de estas 6 partes va a tener un contenido diferente que se indica en las mismas instrucciones y además yo estoy sugiriendo, esto es solo sugerencia mía, un tiempo, ¿sí? Porque vamos a considerar que son 8 minutos. De todas maneras, es mucha información para 8 minutos. Entonces vamos a ver cómo la vamos a ir completando para mencionar solo lo más importante. Esta es una de las cosas que ya hemos desarrollado con bastante éxito, que es la habilidad para sintetizar, para solamente incluir lo más importante, no datos irrelevantes, sino datos fundamentales que van a sostener nuestra información, ¿sí? Entonces, vamos a checar paso por paso cómo vamos a ir llenando nuestro guión, ¿sí? Los invito a que me acompañen a continuación a esta breve revisión. Bueno, investiga chido le puse, disculpen los compañeros por este coloquialismo. Para completar tu guión. ¿A qué me refiero con esta palabra? Bueno, a que sea algo que te parezca interesante, no solamente pongas datos aburridos. Trata de hacer un proyecto integrador que le guste también a tu facilitador y obviamente, aunque haya puesto esta palabra, tú no vas a utilizar este tipo de palabras. Tú vas a usar un lenguaje formal y académico, por favor, ¿sí? Vamos a pasar a el primer punto, la presentación. La presentación se divide nada más y nada menos que en 3 partes en su contenido. Yo le estoy calculando aproximadamente, fíjate, un minuto. Tú puedes hacer una prueba leyéndote y cronometrándote cuánto va a durar. Acuérdate, ya estamos pensando como si fuéramos Steven Spielberg. Estamos armando cómo va a ser nuestra escena, porque todo esto es desde un punto de vista no solo de la información, sino de la presentación de esta información. Entonces, tenemos 3 partes de nuestra presentación: datos personales, título del reportaje, ¿sí? Y objetivo. Son 3 cosas muy sencillas. A los de las instrucciones les gustan ponerle muchas cosas, pero es muy sencillo. Datos personales, pues a mí los que se me ocurren son estos. Revisa si tu facilitador tiene alguna indicación sobre otro dato que sea importante, pero los que pienso que son importantes es tu nombre, de qué grupo formas parte y obviamente el módulo. Entonces, pienso que también aquí quizá podrías mencionar tu estado, el estado donde habitas y algún otro dato que te parezca relevante para el reportaje. Lo que sí no puedes dejar de hacer es mencionar tu nombre. Hola, mi nombre es Joaquín Pardavé. Hola, mi nombre es
Germán Pérez, ¿sí? Hola, mi nombre es Juan López y formo parte del grupo M15 GD1729X del módulo 15, ¿sí? Entonces aquí tú vas a escribirlo. En el guión que te compartí, bueno, tú lo vas a descargar el guión. Por favor, no solicites acceso al guión. Ya ahí puse muchos recordatorios, porque esa no es la forma de hacerlo. Simplemente descarga el guión, ahí están las instrucciones. Mi nombre es Octavio Martínez, por ejemplo, ¿no? Formo parte del grupo M15 G19 C4 no me acuerdo qué. Entonces, desde el módulo 15, ¿no? Ya tengo aquí mi grupo completo. ¿Qué sigue después? Bueno, después sigue poner el título. El título en tu guión lo puedes poner hasta el final, porque todavía no vas a saber cómo se llama el título, o desde el principio si ya lo sabes, ¿no? Por ejemplo, los automóviles del apocalipsis, ¿no? Creo yo que aquí se puede usar la creatividad para poner un título llamativo. Las fuentes que he utilizado son, también nos menciona que tienes que mencionar tus fuentes de consulta. Entonces, cuando ya hayas hecho tu investigación, ya vas a saber cuáles son. Yo sugiero que en las fuentes menciones los nombres de las páginas de internet o de los videos que hayas utilizado como fuentes en tu investigación. Acuérdate que tienen que ser fuentes de autoridad, no pueden ser cualquiera. Y pregunta los detalles a tu facilitador. Bueno, mencioné aquí videos, pero a veces algunos facilitadores no dejan utilizar videos. Entonces, pues solamente utilizarías fuentes de páginas de internet de autoridad. Pregunta a tu facilitador qué es lo que va a estar tomando en cuenta para que lo puedas realizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a pasar a la tercera parte, que es idear, escribir, pensar cuál es el objetivo de tu reportaje. Responde por qué es importante la concientización sobre los problemas ambientales. Entonces, primero, mi objetivo con este reportaje es, pues, justamente podrías poner, generar conciencia sobre el gran daño que están ocasionando los automóviles en cuanto a la movilidad de los seres humanos y también a su salud por todas las enfermedades respiratorias que ocasionan. Entonces, podría ser. Pero bueno, como están mencionando muy específicamente lo de la concientización, yo creo que también se podría poner, pienso que es importante concientizar sobre los problemas ambientales, porque aquí solamente mis palabras son guía, tú vas a ponerlo con tus palabras, por favor, déjate llevar, tú sabes mucho más que yo, cómo vas a irlo ordenando, cómo vas a ir siguiendo tu propia forma de expresión siempre que esta sea formal, ¿sí? Entonces, una vez que ya hayas completado esto, vamos a pasar a la segunda parte, que es una que le vamos a dedicar 2 o 3 minutos quizá, donde vas a hablar de las causas del problema. A mí me parece muy bien que esta sea la segunda parte porque creo que es útil comenzar desde las causas, ¿sí? Entonces, debes de tener ya muy claro cuál es el problema. Esto es algo que no nos dice directamente la actividad, pero a ver, vamos a ponerlo aquí. Porque a veces se nos pierde el panorama por el simple hecho de que se nos pasa dónde estamos armando. Entonces yo ya elegí mi problema. Mi problema son exceso de automóviles, ¿no? Por ponerlo de alguna contaminación por automóviles. Y bueno, este va a ser nuestro problema. Acuérdate de tenerlo siempre en mente. No lo vas a estar mencionando todo el tiempo directo el problema. Pero bueno, ya tenemos, por ejemplo, el título, que es los automóviles del apocalipsis, en mi caso. Y después, aquí, las causas, donde estoy diciendo. Acuérdate que como buen periodista que está haciendo un reportaje, ¿qué va a hacer? Bueno, va a hacer las preguntas apropiadas. ¿Cuáles son las preguntas? En la descripción están muy bien ponerlas. Y es qué, dónde, cuándo y cómo. Estas son las preguntas que siempre debemos de tener presentes, ¿sí? No me importa desde el principio decir que, el auto fue creado. No, qué, cómo, cuándo y dónde y cómo. ¿Qué? ¿Qué es de lo que voy a hablar? Bueno, el problema del que voy a hablar es
la contaminación que generan los automóviles y el daño que ocasionan en la sociedad, ¿no? No, ahorita estamos hablando del ecosistema, ¿verdad? En el ecosistema. Después, ¿qué vendría? Bueno, después vendría el lugar donde sucede, o sea, ¿dónde? ¿Sí? Esto no nos lo pusieron, pero asumimos que ya lo debemos de saber. O sea, de poner dónde ocurre este problema. No ocurre en Siberia, ¿sí? No ocurre en el Sahara, no. Está ocurriendo en la delegación tal o en el municipio tal de el estado tal, ¿sí? ¿Dónde ocurre este problema? Puedes poner el nombre del estado por lo menos. Es muy importante que pongas el lugar. Y el problema se caracteriza por, bueno, aquí vas a poner los detalles. Voy a contar por qué los carros están generando tantos daños, ¿sí? Generan dióxido de carbono, lo cual, monóxido de carbono y producen muchísimos contaminantes que entran en la sangre y que dañan el cuerpo, incluso los metales pesados que aspiramos gracias a la polución generada por los autos, suele quedarse en algunos tejidos del cerebro, por ejemplo, suele quedarse en... Bueno, es lo que tengo ahorita. Iba a inventar algo, pero no está bien. Solamente del cerebro me acuerdo, ¿sí? Iba a decir en los huesos, pero no estoy seguro. Pero también entre nuestros pulmones y es como si fumáramos una cajetilla diaria de cigarro, ¿sí? Y no es necesario tener coches en la ciudad si tuviéramos buen transporte, en serio. Las ciudades están ya hechas para los autos y está mal eso. Nosotros somos los protagonistas de la ciudad y no solamente deberíamos serlo nosotros, sino también los árboles y los animales que tienen el mismo derecho o más que nosotros. Pero no los autos, ¿sí? Bueno, vas a describir con tus palabras el problema. Acuérdate de poner lo más importante porque vas a ir sintetizando hasta completar los 2 minutos. Después vas a describir el ecosistema y su biodiversidad. ¿Cómo vas a hacer eso? Bueno, en la actividad 4, me parece, ya habías hecho un análisis del ecosistema de tu comunidad. Entonces, recuerda eso, busca cuál es tu ecosistema. Recuerda cuál es ese ecosistema y cuál es su biodiversidad. Recurre a esa información que ya habías investigado. Aprovecha eso y explícalo aquí brevemente. Por ejemplo, en mi ciudad en la parte sur tenemos un ecosistema que se llama de pedregal. Entonces es muy parecido al boscoso y tiene unas características muy particulares que puedo describir, como el clima, como la manera en que se organiza, bueno, en lo que ocurren los ciclos de lluvias, en cómo va cambiando la temperatura, y también tiene una biodiversidad muy particular. Y obviamente el auto ha sido uno de los colaboradores más importantes para dar al traste con este hermoso ecosistema. Menciona el periodo que lleva vigente el problema. Bueno, el problema se originó desde qué año y bueno, ¿qué más? Ha estado vigente e incrementándose, ¿no? Ha estado vigente y se incrementó ¿no? Por ejemplo, este problema podemos decir que desde que llegaron los primeros autos que ya empezaban a transitar por la ciudad en los años 20 del siglo pasado, pero aunque había tráfico en los años 60 y 70, nunca tan grande, y yo creo que era inimaginable en comparación con lo que se vive en cualquier viernes del año 2019, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo que no solamente hubo un periodo en el que existía este problema, sino que se fue incrementando. Y esto lo van a encontrar en casi cualquier problema que hayan. Se fue incrementando en los últimos 20 años, se aceleró en los últimos 20, 30 años. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta también. Y después pasamos a la cuarta parte, que es la explicación de los procesos o reacciones químicas que ocurren para que se genere el problema. En este caso estoy hablando de el motor de combustión que tienen los automóviles, que es gran parte del que ocasiona el problema, ¿sí? Entonces el proceso o reacción química involucrada es, y bueno, habría que decir cuál es, ¿sí?
el de la combustión en el caso del motor, y sus características son, bueno, ¿cuáles son? También ya habíamos visto en un módulo anterior, ¿cuáles son los componentes de la gasolina y cuáles son los compuestos químicos que se liberan después de la combustión y también qué es lo que ocasiona? Pero ya llevaríamos 2 minutos, entonces trata de hacerlo breve, investiga. Obviamente tú no vas a poner el de los automóviles, a menos que lo expliques muy a tu manera, pero por ejemplo en el caso de las abejas, ¿cuáles son los procesos o reacciones químicas involucradas? Bueno, aquí podemos elegir un daño a las abejas. ¿Cuál es el proceso químico involucrado en el caso de las abejas? Sobre todo el uso de pesticidas. Podemos hablar de que los pesticidas están generando la muerte de miles de abejas, además del cambio climático, además de la lluvia ácida, por ejemplo, que es uno de los posibles candidatos también para el daño en las abejas. Entonces, habría que revisar bien. En todos los casos, o casi en todos, va a haber un proceso químico involucrado, ¿no? Por ejemplo, bueno, no necesariamente. Por ejemplo, en la escasez del agua, pues tiene que ver con que se van ampliando las viviendas y van tomando más agua. Pero bueno, ahí tendrías que revisar también y pensar tal vez en que se podría mencionar algo relacionado con el ciclo del agua, pero hay que preguntarle a tu facilitador. Tú piensas también puede ser miles de problemas. O también podrías decir, quizá, aquí no voy a asegurar nada porque acuérdate que tu facilitador es quien te va a decir bien, pero quizá podrías decir, en este problema ambiental particularmente, hay muchas reacciones químicas, pero ninguna en particular que esté relacionada, porque estoy hablando de la tala de árboles, por ejemplo, ¿sí? Pero podríamos decir, la reacción química que está involucrada... no, ahí no hay ninguna reacción química involucrada, entonces habría que ver qué onda. Listo, pasamos al punto número 3. Después de ver las causas, vamos a ver cuáles son las consecuencias de estas causas. Y las consecuencias se van a basar en 2 cosas diferentes, pero que van muy juntas, ¿sí? ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos que se ven dañados, que se ven afectados, ¿sí? Y ¿cuáles son las actividades humanas que se ven afectadas? Son 2 cosas que vamos a decir por separado. Como es 1 minuto, sugiero que sean 30 segundos para cada una, 40 segundos para cada una, según vayamos prefiriendo organizar toda nuestra entrega, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Bueno, servicios ecosistémicos, ya revisamos también en la actividad anterior en qué consisten. Ve cuáles se afectan. ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos que en este caso se afectan por el exceso de autos? O por la falta de agua, por la falta de abejas, por la tala excesiva de árboles, por otro problema que existe en tu comunidad. No tiene que ser uno de los que yo mencioné a fuerzas, pueden ser miles, hay miles, estaba mencionando. ¿Qué actividades humanas se ven afectadas por este problema? Por ejemplo, en mi ciudad, hace 2 meses era muy peligroso salir, y esto se debió a una alerta ambiental ocasionada por el smog, ¿sí? En gran parte el causante es la industria, pero también en gran parte el causante son los autos, ¿sí? Entonces, muchas actividades humanas se vieron afectadas por eso. Yo lo explicaría ahí brevemente, ¿sí? Y después pasamos al punto número 4, que nos pregunta, nos pide que mencionemos acciones ecológicas, económicas, biológicas y sociales para solucionar o disminuir el problema ambiental, ¿sí? Aquí es muy importante que tengas muy clarito que ahorita estamos hablando de acciones sostenibles ya. Esto quiere decir acciones para solucionar un problema, para disminuirlo, ¿sí? ¿Qué tipo de acciones van a ser? Bueno, van a ser biológicas, ecológicas, económicas, sociales, ¿sí? Y yo sugiero que pongas así, no necesariamente con las mismas palabras, pero una acción ecológica que podría solucionar este problema o que podría ayudar a solucionar este problema. Yo pongo así con cursivas, porque tú cámbiale, ponle que podría disminuir el problema, que podría promover la resolución de este problema, etcétera, ¿no? Para que no digas exactamente lo mismo y en todos los casos. Aquí vas a fluir más con tu propio uso del lenguaje. Bueno, vamos a ver. Acordémonos, esto también lo vimos en la actividad pasada. ¿Cuáles serían las biológicas? Bueno, las que tienen que ver con los animales, las plantas, las células, la genética. Las ecológicas serían como contaminación, reciclaje, conservación, ¿sí? Las económicas,
Estas son puras palabras clave que te pueden servir. Productividad, dinero, pobreza, recursos, desarrollo económico, salarios, las sociales, familia, comunidad, organización, recreación, ciudad, campo, acciones sociales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la económica yo podría poner que en cuanto a acciones económicas que podrían solucionar este problema son, por ejemplo, estoy pensando, poner no sé, imagínate que se me ocurriera una solución económica ahorita muy buena, pero por ejemplo, que alguna acción económica que promoviera o que beneficiara a quienes utilizaran el transporte público. Para eso creo yo que el gobierno tendría que invertir en mejorar y en ampliar muchísimo más el uso de transporte público y también de bicicletas. Por ejemplo, que las bicicletas estuvieran muy baratas, muy fáciles de usar, que hubiera ciclovías y que los carros estuvieran muy caros o que tuvieran un impuesto muy alto. Por ejemplo, una disculpa para los fans de los carros, pero también no estoy tan de acuerdo que se cobre tanto por tener un coche. Creo que todos tenemos también derecho de tener un auto y de transitar por el país. Yo estoy muy a favor de los autos, sobre todo cuando son para desplazarnos en carretera. No me parecen la mejor idea para desplazarnos en la ciudad. A mí me gustaría ver desplazándonos en la ciudad con carritos de golf o con scooters o con patinetas o bicis. Pero ¿a poco no sé? Estaría súper limpia la ciudad. No sé si les ha pasado en su ciudad. No sé si vivan en una ciudad contaminada o hayan ido a una. Cuando no hay mucha gente, la ciudad está súper limpia, súper silenciosa y dan ganas de, pues, pasar mucho más tiempo allá. Entonces, bueno, económica. Fíjense cómo fui pensando en lo interesante y ahí tú vas a hacer una investigación sobre cómo sustentar esto. En cuanto a lo social, ¿qué sería? Bueno, promover valores como promover como un valor el cuidado de nuestro cuerpo utilizando la bicicleta, etc. En cuanto a biología y ecología, hay mucha atención a lo que vaya a decir tu facilitador. Para mí es un poco loco que mencionen acciones ecológicas y separadas de todas las demás, porque todas son ecológicas, ¿sí? Todas son ecológicas. Pues el reducir el transporte es una acción ecológica. Yo no entiendo eso. Entonces, recontaminación, ¿qué podríamos hacer? No sé, prohibir, por ejemplo, los escapes que dejan pasar partículas de tal magnitud, ¿no? Por ejemplo. Y las de biológicas, ¿qué es una acción biológica? Bueno, ni me lo pregunten. Una vez más, a mí me gustaría algún día diseñar actividades. Tengo algunos puntos de vista sobre las cosas que se incluyen en las actividades. Biología. ¿Qué son acciones biológicas para solucionar el problema? No sé, habría que pensar cuáles son las acciones biológicas. A ver, por ejemplo, se me ocurre, estamos en el problema en los autos, una acción biológica. Los seres humanos no tenemos acciones biológicas. Nacer, no sé, quizá lo podríamos considerar también como una acción directamente de proteger la ecología, como plantar más árboles, por ejemplo, para absorber la polución de los sí, aquí sí lo podríamos justificar. Y en el caso de la deforestación, por ejemplo, también plantar más árboles. Y en el caso de el agua, plantar más árboles. Eso es lo que se me ocurre, mencionar a los árboles. Siempre decimos, los árboles son biología, muy bien. En el caso de la extinción de los mapaches, criar más mapaches, no sé. Algo que mencione animales y plantas. Es lo que yo te sugiero para que aquí la podamos librar con esta instrucción. Acuérdate de cuando estés leyendo en tu guión o cuando lo estés diciendo, siempre de mencionar el tema. Ecología, economía, biología, social, ¿sí? Y ya no se preocupen, ya vamos a terminar. Falta el punto 5 que dice, acuerdos que planteen acciones para mejorar y conservar el medio ambiente. Esto también ya lo habíamos visto en la semana, en la semana pasada. ¿Y qué era lo que habíamos visto? Los distintos convenios o acuerdos relacionados con distintos problemas. Entonces tú vas a puedes buscar en Google, también puedes buscar en esta página que se compartió en la actividad integradora 6, donde se mencionan estos convenios de la Cámara de Diputados, que son convenios internacionales y que tienen relación con esto, ¿sí?
Acuerdos que planteen acciones para mejorar y conservar el medio ambiente de tu noticia. Aquí creo que solo sería 1 minuto. Los acuerdos que se plantean son y una explicación de esos acuerdos. Y por último, el contenido. ¿Cuáles son las acciones sostenibles que se pueden, el contenido en cuanto a políticas ambientales, que se pueden realizar en tu entorno para contribuir a la solución del problema ambiental? Una vez que ya completaste todo lo demás, yo creo que ya vas a tener muy claro cuáles son las acciones sostenibles más recomendables para esto. Y en este caso, pues digamos que son lo contrario a las causas y a las consecuencias. Son las cosas que podemos llevar a cabo y que de hecho ya habíamos ido visualizando en las acciones sociales, económicas, ecológicas y biológicas para reducir este problema, ¿sí? Para contribuir a la solución. Entonces, aquí habría que mencionar las acciones sostenibles que se pueden realizar en mi entorno son y cuáles podrían ser cosas ya muy específicas. Por ejemplo, hacer una ley que obliga a los autos a, no sé, a solamente tener emisiones limpias, o yo sería muy radical, por ejemplo, y cerraría el 50% de las áreas de la ciudad a la entrada de autos y la haría disponible para que hubiera otro tipo de transporte. Privilegiaría muchísimo el uso de transporte público, etcétera, etcétera. Entonces, acuérdate también de algo muy importante volviendo al inicio, ¿sí? ¿Qué es lo que? Esto. Cuando estés haciendo la presentación de tu video, cuando lo estés ya grabando, hazle saber a tu auditorio, a tu facilitador, que estás en la presentación, que estás en las causas del problema, que estás en las consecuencias. Es decir, ahora voy a hacer mi presentación. O la presentación tal vez no la tengas que decir, pero sí cuando pases al punto 2 y digas, las causas del problema ambiental son, y después, las consecuencias ambientales son, ¿sí? ¿Para qué? Para que no haya ninguna dificultad de que tu facilitador quizá no encuentre a qué parte te estás refiriendo. Si tienes una tarjetita donde tengas escrito causas del problema, consecuencias, acciones y se vea en la cámara, estaría muy bien. ¿Para qué? Para que pues quede muy claro a qué parte te estás refiriendo de las 6 partes de tu video. ¿Sí? Porque esto ya es la parte de la grabación. Sí. Para grabar el video, repito, es muy importante, como en todos los pasos, lo que indique tu facilitador, ¿sí? Y debes de tener en mente, antes de irte a grabarlo, bueno, obviamente, qué dispositivo vas a usar. 2, en qué escenario o en qué lugares vas a hacer tu grabación, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo grabarlo en una calle muy transitada que en un bosque, que en un tiradero público de basura, que en tu casa, ¿no? No es lo mismo. Entonces, pues vas a pensar a qué hora puedo ir, etcétera. Y además tienes que tomar en cuenta que de preferencia, pues habría que grabarlo en el lugar del problema. Pero no necesariamente afectaría tu evaluación el que lo grabaras en otro lado. No lo sé. Ahí habría que ver qué es lo que dice tu facilitador. Tal vez tu facilitador te dé chance de grabarlo en tu casa, hablando, mostrando imágenes de internet, o simplemente tú frente a la cámara. Esto sería lo otro. Una vez que tengas el lugar, pues tú vas a tener ya en mente, cuando ya escribiste tu guión, si quieres hablar delante o detrás de la cámara. Y también pregunta a tu facilitador por los detalles. Tal vez tu facilitador no está tomando en cuenta o no está solicitando que estés fuera de la imagen. Tal vez es necesario que aparezcas frente a la cámara. Pero tal vez no, tal vez sí tengas que estar, puedas estar detrás de la cámara, ¿sí? Yo pienso que lo ideal es frente a la cámara presentando como en un reportaje tradicional, pero también pienso que se podría hacer tú detrás de la cámara narrando si es que no quieres salir a cuadro. Aquí habría que ver, pero fíjate, son todas las cosas que debemos de considerar cuando hacemos la grabación y después, pues ya que la estamos haciendo, considera lo siguiente, ¿sí? Aquí tengo mi camarita. 1. Respeta el tiempo indicado.
Respeta el tiempo indicado, que es de 8 a 10 minutos, ¿sí? Guíate ahora sí que con tu guión. Ya hiciste tu guión, guíate con tu guión. El guión no solo es para que lo dejes en la casa, guíate con él. Puedes hacer tarjetas, puedes imprimirlo o puedes traerlo en tu celular. No tienes que hacerlo obligatorio como yo lo hice, es solo una sugerencia. Tú puedes hacer tu propio guión, pero sí guiándote con los 6 pasos que nos están indicando, ¿sí? Es más, guíate con el guión y menciona el título de cada una de las 6 partes, ¿sí? Esto es una sugerencia mía, pero creo que va a ser muy importante y tu facilitador te lo va a agradecer para que entiendas, para que se entienda, más bien, perdón, para que se entienda cuál es la parte donde vas y que incluiste las 6 partes, ¿sí? De esa forma ya no van a ocurrir confusiones de que, por ejemplo, pueda pensar tu facilitador que no incluiste una de las partes. Tú le vas a decir, no, mire, fíjese, en el minuto 3 yo menciono el título de la parte y estoy mostrando la información. Así no va a haber confusión. Procura que tu voz se escuche fuerte y claro, ¿sí? Fíjate si tu facilitador te permite leer directamente o te está pidiendo que lo hagas como explicando los datos que investigaste. Puedes hacer varias tomas, es una sugerencia hasta que te salga como te guste, ¿no? No se pierde nada, son solo 8 minutitos y quizás si no te gustó, dices, va a mejorar en la siguiente, prefiero hacer otra toma y listo. También quizá vas a hacer varias tomas y juntarlas, pero si quieres hacerlo simple sería 8 minutos frente a la cámara explicando el problema, leyendo de tu guión. Y una vez que ya hayas hecho tu video, guárdalo, súbelo a la nube, genera el enlace en tu documento Word y pruébalo en una ventana de incógnito antes de enviarlo. Pruébalo 2 veces es mi sugerencia, ¿sí? Esto es muy importante. El video debe incluir tu voz. Esto pues lo puse aquí, lo asumimos como es algo que así debe de ser. Te sugiero que no te falte incluirla, bueno, que no hagas de otra manera. Acuérdate que si tienes alguna dificultad, tipo una discapacidad o alguna dificultad técnica, te comuniques con tu facilitador para ver cómo se va a hacer. Pero en principio, pues al ser un video debe incluir un audio con tu voz y la imagen. Una vez que ya hayas hecho tu video, imagínate, ya te paraste frente a la cámara, leíste tu guión o explicaste tu guión durante 8 minutos en forma de reportaje, reportando, y hablaste claro, o sea, para que se escuchara tu voz, ya elegiste las 8 minutos de la toma que te gustó, probaste tu enlace, bueno, lo que vas a hacer es pegarlo en este documento. En este documento vas a incluir tu portada, tu liga del reportaje y las referencias. Las referencias deben de ser de una noticia sobre el problema ambiental y justamente las que hablamos al principio y de las páginas consultadas para plantear acciones sostenibles. Esto es importante que lo tengamos claro. Cuando vas a plantear acciones sostenibles, vas a buscar aquí información y incluso lo voy a poner en el guión para que no se nos olvide. Las referencias, ¿cómo se escriben? Bueno, se escriben el apellido del autor, el nombre del autor, el año, el título, el nombre de la página o revista y la fecha de consulta, así como el URL. El URL es súper importante que lo incluyamos siempre. En el caso de recursos de prepa en línea, muchos facilitadores los solicitan, entonces revisa tus recursos, los que te sirvan, inclúyelos también en tus referencias, es mi sugerencia. En el guión también puse una indicación de cómo se podría hacer si utilizan video como una fuente en caso de que su facilitador les haya permitido hacerlo. Y listo. Bueno, antes de esto, repaso. Acuérdate que tu documento lo vas a entregar con una portada, con la liga al reportaje y con las referencias. También acuérdate que tu documento va a incluir un video para el cual hay que hacer un guión donde vas a explicar toda la onda de cómo va a estar los contenidos. Vas a mencionar las 6 partes, los 6 títulos que se deben de incluir y después de cada uno pues vas a explicar el contenido y acá hay una sugerencia de duración de tiempo. Por último, pues vas a hacer tu integración, vas a poner tus referencias, esas no se nos deben de olvidar y listo. Terminamos.
Ahora sí, los contratiempos que mencioné desde el principio. Bueno, ¿qué pasa si no encontré ningún tema? ¿Sí? Si no hay ningún problema en mi comunidad o no hay información, bueno, una cosa, siempre va a haber, ¿sí? Entonces, este contratiempo no se vale. Pero quizá, ahorita por alguna... se te hace difícil, pero échale ganas, imaginando, preguntando, platicando y no lo cierres tanto a tu comunidad si se te dificulta. Puedes abrirlo hacia tu estado, que no sea más allá de tu estado, pero por ejemplo, si vives en Tamaulipas y dices, aquí no se me ocurre nada, pero sé que en mi estado hay un problema de, por ejemplo, escasez de venados, o tal vez hay muchos venados, o algo así. Entonces busca algún problema ambiental, encuentra el problema y vas a encontrar la solución, ¿sí? ¿Cuál sería el otro contratiempo? Bueno, ¿qué pasa si no tengo dispositivo para grabar? Si se me descompuso mi celular o si no tengo. ¿Qué vas a hacer ahí? Bueno, aquí la única solución que se me ocurre es que le escribas de inmediato a tu facilitador. No dejes pasar el tiempo, cuéntale tu problema a ver qué soluciones tiene. También a tu tutor, pregúntale cuáles son las opciones que tienes para solucionar esto. Esto es muy importante que lo puedas ver con tu facilitador y para ver si te puede dar la opción, por ejemplo, de entregarlo en PowerPoint. Pero yo no sé si eso vaya a ser aceptable para todos. Algunos sí lo están aceptando así. En PowerPoint, obvio, con audio y con movimiento. Pero bueno, ahí habría que ver cómo sería en cada caso. ¿Qué opciones hay? Habría que preguntar a tu facilitador cuáles son las opciones. Y por último, ¿qué pasa si estoy haciendo esto el domingo por la noche? ¿Qué pasa? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, si ya hiciste todas tus actividades anteriores, es buena idea que entregues tu proyecto integrador y que no te vayas a semana de recuperación. Tú calcúlale, porque si te vas a semana de recuperación, aunque hagas tu proyecto integrador, puedes tener un valor más bajo del que obtendrías haciéndolo ya a las últimas. No es buena idea hacerlas a las últimas, pero tampoco es un pecado, ¿no? A veces hasta ese momento tenemos tiempo. Esto no es una invitación a que si estás viendo esto el miércoles, te esperes hasta el domingo. Es muy mala idea. Pero si ya llegaste al domingo, bueno, mi sugerencia es que lo soluciones haciendo el video, ¿sí? Haciéndolo bien. Si tienes todavía una hora, trata de hacerlo lo mejor posible. Y si piensas que prefieres irte a la semana de recuperación, pues habría que hacerlo, ¿sí? Pero bueno, este punto 3 es para mí la situación más difícil, por eso la pongo aquí. Bueno, una de las más difíciles. Por eso la estoy poniendo aquí. Porque hay que recordar que no hay extensión para semana 4, ¿sí? Entonces, mejor evita hacerlo el domingo. Pero si es el domingo, pues ya no te puedes comunicar con tu facilitador. Toma en cuenta eso, porque tu facilitador es probable que no te responda sino hasta el lunes. Así que mi sugerencia es que consideres hacerlo lo mejor posible tu actividad. Luego, es posible hacer bien las actividades el domingo. Entonces, eso. ¿Qué sería el problema? Bueno, que si es ya en la noche, ya no podrías ir al lugar a filmar. Tendrías que hacerlo en tu casa, grabando y diciendo cuáles son las situaciones. Y de todas maneras creo que en esta revisión que hemos dado, pues hemos visto los detalles y creo que puede ser de utilidad para todos los que estén haciendo esto, incluso el fin de semana. Pero mi invitación es para que no se esperen al fin de semana. ¿Por qué? Porque van a tener mucho mayor tiempo para hacer bien su actividad, su proyecto integrador, para obtener un casi seguro 95 o 100, y también van a tener un fin de semana para disfrutar. Entonces, espero que les vaya muy bien. Estoy confiado en que así será. Y los invito a que me acompañen, se suscriban. Vamos a seguirnos viendo en el módulo 16. Les deseo lo mejor en este cierre. Acuérdense que aquí ya se decide cómo vamos a terminar, cómo vamos a integrar todo nuestro trabajo de nada más y nada menos que un mes, ¿sí? Y en ese mes vamos a ver cuántas horas estuvimos trabajando, o sea, muchísimas horas, no solo las que estuviste frente al monitor, sino el resto del día. El hecho de que estés estudiando un tema, pues hace que lo vayas aplicando en tu día a día casi sin darte cuenta, que lo vayas reflexionando, que lo vayas viendo. Entonces, pues me parece muy, muy bien esto, muy importante. Recuerda
completar tus 5 pasos para tener la mitad de tu calificación final asegurada. Yo soy el facilitador Octavio Martínez. Me ha dado mucho gusto acompañarlos con esta sesión. Creo que es un tema y un ejercicio bastante divertido. Espero que también ustedes se diviertan haciéndolo. Hasta pronto.